Hola a todos, mi nombre es Brandon Alex Pérez García y hoy les hablaré sobre las graves violaciones a los derechos humanos durante protestas en Perú con el análisis de la CIDH. Para comenzar, las propuestas sociales son una expresión legítima de la ciudadanía para manifestar su descontento y buscar cambios en la sociedad. Sin embargo, en ocasiones estas manifestaciones pueden verse empañadas por hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo reciente de ello es lo ocurrido durante las protestas en Perú, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha concluido que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación plantea una serie de interrogantes sobre la responsabilidad del Estado, la protección de los derechos fundamentales y las posibles soluciones a esta problemática. En esta ocasión, analizaré algunos argumentos y contraargumentos que sustentan la idea de que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Perú, así como se ofrecerán propuestas de solución a este problema. Comencemos con el primer argumento, la represión policial y el uso desproporcionado de la fuerza. Durante las protestas en Perú, se registraron numerosos casos de represión policial y uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. La CIDH ha documentado ampliamente estas violaciones de los derechos humanos. Es importante destacar que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad no solo viola los derechos humanos, sino que también puede aumentar la violencia y la tensión en los protestantes, así como dificulta mucho la búsqueda de soluciones pacíficas y también dificulta mucho el diálogo entre el Estado y la sociedad civil. La represión policial se manifestó de forma violencia física y detenciones arbitrarias. Los informes de la CIDH señalan casos de golpizas, inclusive en algunas ocasiones sexuales, disparos con armas de fuego y otros actos de violencia cometidos por agentes del orden. Estas acciones no solo vulneran el derecho de la integridad personal de los manifestantes, sino que también socavan la confianza en las instituciones y generan un clima de temor y hostilidad en la sociedad. El uso desproporcionado de gases lacrimógenos, balas de goma y otros dispositivos no letales también fue una característica preocupante de las protestas en Perú. Estos métodos pueden causar lesiones graves e incluso la muerte, especialmente cuando se emplean de manera indiscriminada o en espacios cerrados donde la dispersión de los gases puede ser aún más perjudicial. El uso excesivo de la fuerza no solo atenta contra el derecho de la vida, sino que también impide el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. Para argumentar esta parte, a pesar de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, la represión policial y el uso de la fuerza fueron necesarios para mantener el orden público y proteger a la ciudadanía. Pero, sin embargo, es crucial que el mantenimiento del orden no se realice a expensas de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad deben garantizar los derechos fundamentales de los manifestantes mientras cumplen con su deber de mantener la paz. Existen alternativas a la represión. Por ejemplo, técnicas de control de multitudes basadas en el diálogo, el respeto a los derechos humanos, la capacitación en gestión de conflictos y derechos humanos puede prevenir la violencia y promover la solución pacífica de los que protestan. Es responsabilidad del Estado escuchar y responder a las demandas de la sociedad civil de manera respetuosa y constructiva, promoviendo el diálogo y la participación ciudadana. Segundo argumento, la criminalización de la protesta
y vulneración de la libertad de expresión. Durante las protestas en Perú, se han registrado casos de criminalización de la protesta y vulneración de la libertad de expresión. La CIDH ha documentado detenciones arbitrarias de manifestantes, así como restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa. Estas acciones limitan el derecho de los ciudadanos a expresar pacíficamente su opinión y dificultan la rendición de cuentas por parte de las autoridades. La criminalización de la protesta se manifiesta en la aplicación de leyes y reglamentos de manera discriminatoria para perseguir y castigar a los manifestantes. Se imponen cargos penales desproporcionados, como disturbios o daños a la propiedad. A personas que participan en protestas pacíficas, esta práctica desalienta la participación ciudadana y debilita el derecho fundamental a manifestarse pacíficamente, un pilar central de la democracia, claro. Además, se han registrado restricciones a la libertad de expresión y de prensa durante las protestas. Periodistas y medios de comunicación han enfrentado amenazas, agresiones y censura por informar sobre las manifestaciones y las demandas de la sociedad civil. Estas restricciones limitan el acceso a la información veraz y plural, debilitando la democracia y dificultando la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Argumentemos esta parte. La criminalización de protestas y las restricciones de la libertad de expresión son necesarias para mantener el orden social y proteger la seguridad de la población. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio que garantice la protección de los derechos humanos. Las restricciones a la libertad de expresión deben ser proporcionales y justificadas por razones legítimas, como la protección de la vida y la integridad personal. Las fuerzas de seguridad deben recibir capacitación en el uso proporcionado de la fuerza y en técnicas de gestión de multitudes que respeten a los derechos humanos. Además, se deben fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y promover la transparencia en las actuaciones policiales. La criminalización de la protesta y las restricciones a la libertad de expresión socavan la confianza en las instituciones, generan polarización. En su lugar, se debe fomentar el diálogo, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos para construir una sociedad más justa y democrática. En conclusión, la CIDH ha concluido que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Perú. La represión policial y el uso desproporcionado de la fuerza, así como la criminalización de la protesta y la vulneración de la libertad de expresión, son evidencias claras de estas violaciones. Si bien se puede argumentar que estas medidas fueron necesarias para mantener el orden y proteger la seguridad, es fundamental encontrar un equilibrio que garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para abordar esta problemática es necesario promover la capacitación y el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y fomentar el diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Solo a través de estas medidas podremos construir una sociedad más justa y respetuosa a los derechos humanos en Perú y en cualquier otro lugar. Gracias.